Sacrificio patriota de 1810. En nuestro calendario histórico tenemos el día de hoy un año más de la masacre de los patriotas agustinos de 1809, que fueron sacrificados a casi un año de su memorable proclama. Entre sus antecedentes tenemos tantas masacres que, sometidos a una terrible persecución que los convirtió en prisioneros y presas de odiosas retaliaciones monárquicas y de muchos simpatizantes realistas, los hombres de agosto de 1809, que una vez fueron héroes, ahora eran mártires, que por su comportamiento mostraron mayor fidelidad a la causa revolucionaria, finalmente cayeron sacrificados. Escasos días para que se cumpliera un año de la proclama que había independizado Quito durante un mes. En efecto, el 2 de agosto de 1810, los cuarteles de Quito, transformados en cárceles para los próceres, fueron escenarios de una carnicería que cegó la vida de Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Salinas, Antonio Juan Pablo y Juan Pablo Arenas, hermanos, José Riofrío y muchos otros plenarios de la libertad plenamente identificados con la causa republicana. Ideólogos y protagonistas de la rebelión quiteña, ajenos a las actitudes de cobardía y desorganización mostradas por sus homólogos, que la mayoría de ellos sortearon los muchos problemas de llegar al sacrificio que resultaron las páginas de la historia. Aun cuando la jornada de 1809, teniendo como primer grito la independencia, resultaba cuestionada por muchos de sus antecedentes, protagonistas y desenlaces, ya que muchos de los, entre comillas, patriotas luchaban por sus propios ideales, e incluso hasta por tener algún cargo, algún mando, lo que sí debilitó a la nueva república. La tarea represiva. Temerosos de perder su hegemonía en sus colonias de América, pues ya en el sur habían comenzado ya movimientos en la zona de La Plata y del asedio de Montevideo, y en el norte ya había movimientos independentistas cerca de Colombia y lo que es hoy Venezuela. Las autoridades españolas ordenaron encarcelamientos, destierros, confiscaciones de bienes, etcétera, para quienes habían actuado directamente o se mostraban simpatizantes al acto rebelde de 1809 de la capital de la Audiencia de Quito. A estas medidas que le fueron favorables se agregan la falta de unidad entre los miembros, como ya había puesto anteriormente, de la Junta Soberana y el trabajo disuasivo que ejercieron las nefastas figuras de Ruiz de Castilla, Melchor de Aymerich y el coronel Arredondo, José Dupré, Nicolás Galón, entre otros. Y sobre todo porque Morillo ya había comenzado a enviar tropas a Perú de la famosa reconquista de la Gran Colombia, o en esa época se llamaban de las Provincias Unidas de Granada o Nueva Colombia. La promesa burlada y masacre. Omitiendo su compromiso de no ejercer represalias ni en algún tipo de venganza, porque Ruiz de Castilla les había dicho perdón y olvido, pero palabras y piedras una vez sueltas no tienen de regreso, como dice el dicho, que había retomado ahora Ruiz de Castilla el gobierno. La audiencia de Quito comenzó una persecución, una cacería humana, se podría decir. Ordenó no solo el arresto de los acusados de sedición, traición y también odio a la corona, sino también la apropiación de bienes y pidió pena de muerte para todos ellos, todo involucrado, todo simpatizante a la causa, así como destierros forzosos. La preocupación de familiares y amigos de los próceres se agudizó por la demora del arribo de Carlos Montúfar, el comisionado regio, en quien confiaban por un justo arreglo de la situación, pues aún él era influyente en ciertas esferas del poder. De allí entonces la necesidad de organizar movilizaciones en el deseo de liberar a los presos, por su propósito que fue aprovechado por gente ajena para urdir planes a favor de la corona, entre ellos conspiracionistas, que hasta el día de hoy se ven en muchos gobiernos de turno,
que meten infiltrados entre líneas defensivas. Después de asaltar el presidio del Carmen Bajo y eliminar del contado a uno de los jefes de los soldados realistas, el grupo entró en Tropel y trabajaba por la libertad de los patriotas. Avanzó hasta el cuartel central que ocupaban los soldados del Batallón Real de Lima, que llegó al sur para reforzar la plaza porque se temían estos actos rebeldes. En un principio estos parecían no estar en ningún lado, pues les dejaron incluso que ingresaran las personas dentro de algunos pabellones y de la zona del patio central, incluso hasta en algunos sectores de la que se llaman las rondas. Pero estos habían diseminado también algunos de sus hombres para que comenzaran a perseguir a algunos y a eliminar inclusive a los otros, sobre todo en los calabozos. Como consecuencia de actitudes traicioneras alimentadas por elementos ajenos, el alto propósito, por eso ya como desencadenó en exceso y locura, llegando a haber 300 muertos. En esa época, que era una población de 20.000 personas en Quito, 300 muertos era escandaloso. Surgieron imprevistos y momentos de gran confusión que aprovecharon los soldados para atacar a los ilustres cautivos, ya que habían tenido órdenes explícitas de no dejar que ninguno de ellos saliera con vida. Lastimosamente, eso fue un golpe duro para los libertarios, pero también en otro modo agregó más fuerzas para los que estaban libres, pues muchos de ellos lograron escapar. Según se cuenta, es que llegó un negro también entre los que asesinaron a los que estaban presos, un esclavo, y comenzó a machetearlos a todos. Pero dos de ellos se acostaron fingiéndose muertos y no fueron alcanzados por este verdugo improvisado. Lastimosamente, entre las bajas dentro del edificio, entre los líderes de la revolución quiteña, figuraban Francisco Javier Ascasubi, Nicolás Aguilera, Juan Pablo Salinas, Juan Pablo Arenas, con Antonio Peña, José Dinuesa, Juan Arrea, entre otros. Pero esto, sin embargo, cimentó un poco lo que era, como dice la expresión goda: siembra represión, cosechará rebeldía. En Guayaquil ya comenzaban a haber movimientos independentistas que culminarían con el 9 de octubre de 1820.